título de la predicación de hoy se llama ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué tuvo que morir? Sabemos que Dios es todopoderoso y Él nos ama. Todo el mundo dice eso. Muchos lo sabemos. ¿Por qué no simplemente salvó a los que Él quería salvar y listo? ¿Para qué tenía que mandar a su hijo y tener que morir? Simplemente hubiera podido decir, tal y tales son salvos y punto. Mucho más fácil. Sin tanto problema. Lo hubiéramos entendido nosotros más fácilmente. Dios salvó y listo, punto. Pero Dios es Dios y Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Que nosotros cada día conozcamos más quién es Él, cómo actúa, por qué actúa de determinada manera y para qué actúa así. Y quién es Él y qué es lo que Él quiere de nosotros y por qué Él hizo todo como lo hizo. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Hoy vamos a ver Romanos capítulo 3 del 21 al 27, que es donde vamos a tratar de resolver esa pregunta. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Para qué? Antes de leerlo, vamos a comentar lo siguiente. Dios creó el universo y la tierra, todos creemos eso, lo sabemos. Dios creó el universo y la tierra y al hombre, y vio que todo era bueno en gran manera, tal como dice su palabra. Dios creó todo y dijo, todo es bueno en gran manera. Creó al hombre a su imagen y semejanza y le entregó la tarea de administrar todo lo que él había creado, de administrar la tierra. Dios le dio esa tarea al hombre, a nosotros, a ti, a mí. Nos dio la tarea de administrar la tierra, no maltratarla. Esa es nuestra responsabilidad. Pero con todo esto, Dios también le entregó a Adán. Dios creó a Adán y Eva, ¿sí? Y Dios les entregó su ley. Les dijo, mire, esto es lo que tienen que administrar. Pero les entregó su ley. ¿Cómo así que le entregó su ley? ¿Cuál ley en ese momento de la creación? Les entregó su ley y se la entregó muy resumido, muy resumido. Si pudiéramos resumirla en una sola palabra, Él les dijo que la ley de Él era la obediencia. La obediencia. Mire, aquí está esto, de esto no lo van a tocar. De esto de aquí sí lo pueden tocar, de esto no. Si lo llegas a hacer, si llegas a desobedecer, vas a morir. Era la ley. Esa era la ley. Pero Dios creó a Adán con la libertad de escoger entre cumplir la ley y no cumplirla. Él tenía esa capacidad en ese momento. Adán y Eva. Adán y Eva, todos sabemos, escogieron no cumplirla. No la cumplieron. Hicieron lo que estaba en contra de la ley de Dios. Asusados por la serpiente, asusados por Satanás, así como cualquiera de nosotros vivimos todos los días asusados por Satanás para que pequemos, la misma cosa. Ellos desobedecieron. Y desde ese momento la humanidad quedó bajo el dominio del pecado. Desde ese momento toda la humanidad quedó bajo el dominio del pecado y la muerte.
entró al mundo. Antes no había muerte, pero cuando ellos desobedecieron, el pecado y la muerte entró al mundo. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero ¿cómo así que todos pecaron si nosotros no habíamos nacido? En ese momento Adán estaba representando a toda la humanidad. Él pecó toda la humanidad. Así lo estableció Dios. Desde ese momento todo hombre y toda mujer nacemos pecadores. Por ese pecado de Adán. Por ese pecado de desobediencia de la ley de Dios. Y además de que nosotros nacemos siendo pecadores, nuestra situación se agrava. No hay que, como ya entonces ahora sí somos nosotros, podemos hacer cosas diferentes que Adán y no pecar. No, nuestra situación se agrava porque también nosotros pecamos por nuestras propias decisiones y nuestros propios gustos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así como lo dice Romanos 3:23, que es uno de los versículos que vamos a ver hoy. Por cuanto todos, incluyéndote a ti y a mí y a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Todos. No hay ni uno que no haya pecado. Y decíamos el domingo anterior de que cualquier cosa que no esté, decíamos que todo lo que nosotros lo hacemos por amor. Uy, qué bonito. Todo lo hacemos por amor. Todo lo que tú haces es por amor. Pero ¿a quién estás amando cuando haces algo? Dios nos dice que a quien debemos amar sobre todas las cosas es a Dios. Ama al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo lo que tú eres, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y yo creo que el único mandamiento que podría haber existido, porque cualquier cosa que no sea amar a Dios sobre todas las cosas es pecado. Así lo hagas con el más grande amor y con el mejor sentimiento, pero es pecado. Si lo estás haciendo de una manera que no es amar a Dios sobre todas las cosas. Y ya desde el momento que tú no amas a Dios sobre todas las cosas, ya es pecado y ya es malo. Tú haces muy buenas cosas, pero la mayoría de esas cosas, si no todas, tienen el orgullo tuyo ahí metido. La mejor obra que tú hagas. En Isaías tú puedes leer: cualquier buena obra que tú hagas es como trapo de inmundicia para Dios, porque Él ve las verdaderas intenciones de tu corazón y Dios dice: son como trapo de inmundicia tus mejores obras. Y una cosa pues cruda es que cuando se habla ahí de trapo de inmundicia, se habla de los pañuelos menstruales. Así dice la Biblia de tus buenas obras, porque en el fondo está impregnado de pecado, de malas intenciones, de orgullo, de vanagloria, vanidad, de todo. Esas son nuestras buenas obras. Por eso es que podemos decir de que todos somos pecadores. Dios creó todo, Dios creó todo bueno, Adán pecó, todos pecamos. Pero Dios, en su infinito amor, diseñó un plan de salvación. Él dijo: todos van a pecar, vamos a diseñar un plan de salvación, y lo hizo desde la eternidad. Y
Y Dios escogió a muchos. Y Dios quiso que esos muchos no recibieran el castigo eterno que Él había diseñado para aquellos que pecaran. Los que pequen, los que desobedezcan mi ley, ustedes serán condenados al castigo eterno. Esa es la ley, esa es la pena es ir al infierno eternamente. Punto. Ahí hubiera quedado todo. Y en ese momento, pues hay que mandar al infierno a toda la humanidad, porque todos pecaron, todos pecamos. La justicia es esa. La verdadera justicia es aplicar la ley. ¿Cuál es la ley? Si pecas y desobedeces a Dios, si amas cualquier cosa más que a Dios, la condenación está ahí. La paga del pecado es la muerte eterna. Listo. Pero entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no han muerto todos? Primero hay que decir que a partir de ese momento, a partir de lo que ocurrió, y todo eso de Adán, Dios ha mostrado su misericordia a la humanidad y ha sido paciente en aplicar su justicia. Porque todos deberíamos estar ya en el infierno. Pero Él ha sido paciente en aplicar la pena por ese pecado. Ya ha debido enviar al infierno a todo el mundo. El pecado es el que domina el mundo. Si hay algo bueno en el mundo, si hay algún acto de misericordia tuyo, si hay alguna cosa buena en el mundo, es porque Dios, por su misericordia, lo hace, y lo permite, y lo decreta, y lo hace. Porque lo normal, por estar dominado por el pecado, es que el mundo esté corrompido, esté en guerra, que se caracterice por su pecaminosidad rampante en todo momento. Eso es lo natural dentro de una sociedad llena de pecado. Ese es el ambiente natural en el que nosotros deberíamos estar viviendo, porque todos pecamos y estamos bajo la ira de Dios. Y esa debería ser la situación mundial. Y si eso fuera así, si Él no aplicara algo de su misericordia para generar cierta situación, entre comillas, normal, pues si Él no hiciera eso, ya se hubiera destruido la sociedad, porque la maldad está interna en el hombre. Entonces ya se hubiera destruido todo. ¿Sí? Pero por su misericordia, Él, por su gracia general, Él genera, por decir algo, a ver, que genera una vida social, permite una vida social que más o menos se sostenga así como se ha sostenido hasta el día de hoy, y puedan suceder las cosas que suceden. Al menos eso. Porque el resto deberíamos estar destruidos. Entonces, como no ha sucedido, es por su misericordia. Así es la misericordia de Dios, de grande. Cualquier cosa buena, toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Cualquier cosa buena viene de allá, de Dios. No es producto tuyo. Dios ha mantenido a la humanidad controlada para que pueda haber esta vida social, y en medio de esa vida más o menos normal, darse Él a conocer, revelarse, que todos nosotros sepamos quién es Dios. Él se revela por medio, ya sabemos, por medio de la naturaleza, y se revela por medio de su palabra. Y en última se revela por Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Él quiere revelarse a nosotros para que nosotros lo conozcamos. Para que nosotros, al conocerlo y al someternos a Él y al obedecerle a Él, lo glorifiquemos. Él hace todo, hizo la creación para la gloria de Dios, para la gloria de Él. Y por eso Él permite todas estas cosas. ¿Cómo se revela Él a nosotros? Él se revela a nosotros
dejándonos conocer sus atributos. ¿Cómo nos hace conocer sus atributos? Hombre, pues por medio de lo que acabamos de decir, por medio de la naturaleza, por medio de la palabra de Dios, por medio de Cristo Jesús, por medio de todo eso Él se revela y nos da a conocer quién es Él. ¿Y quién es Él? Pues Él es mucho más que la suma de esos atributos, de los que leímos la vez pasada, y que tengo aquí la lista, entre paréntesis, si alguno quiere esta lista, al final del sermón, al final del servicio, le puedo dar una copia, ¿sí? Aquí tengo una lista de 31 atributos de Dios, y cada uno tiene 2 versículos al menos para buscarlo en la palabra de Dios, a qué se refiere ese atributo. Y está el amor de Dios, la autoexistencia, la benevolencia, la bondad, la eternidad, sabiduría, magnificencia, justicia, ira, santidad, soberanía, soledad, supremacía, trascendencia, Trinidad, todo eso. Entonces Él quiere darse a conocer y se da a conocer dándonos a conocer esos atributos. ¿Sí? Al conocer los atributos podemos dimensionar en algo a Dios. Nunca vamos a llegar a una comprensión completa de Él. Pero para que ese plan de salvación del que estábamos hablando, que Él diseñó después de que Adán y Eva pecaron, o desde antes más bien, Él diseñó un plan de salvación. Para que ese plan de salvación de Dios pueda desarrollarse, se presentaba un problema supremamente serio, difícil de resolver, por decir algo inclusive para Dios. Un problema, ¿cómo? Y el problema es, ¿cómo un Dios bueno, cómo un Dios justo, cómo un Dios de amor puede, o más bien, cómo un Dios bueno y justo, que hace cumplir la justicia, ¿cómo puede un Dios justo perdonar a un pecador? ¿Cómo puede decirte a ti, tranquilo, no hay ningún problema, tú eres salvo, listo? ¿Cómo puede un Dios justo declarar a alguien justo? Si Él mismo ha establecido que no dejará sin castigo al impío, lo dice en su palabra. Él dice, no dejaré sin castigo al impío, o sea que no podrías dejar sin castigo a ninguno de los hombres. Él dice, no dejaré sin castigo al impío. Y dice también, el alma que pecare, esa morirá, punto. Eso lo dice en Ezequiel 18:20. O como lo dice Pablo en el versículo 6:23, que dice, la paga del pecado es muerte, punto. Tú pecaste, listo, ya estás muerto, ya estás separado de Dios. Ya no, ya pecaste, hasta ahí fuiste, no más. Entonces, ¿cómo ser justo y bueno y al mismo tiempo no castigar el pecado? Perdonar. Yo tengo que ser justo, tengo que cumplir la ley, pero no voy a castigar. Él no puede decir eso. Él no puede decir eso. Como para mirar la gravedad del problema, en Proverbios 17:15, dice, el que justifica al impío, el que justifica al pecador, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Si es una abominación, si es lo peor que se le puede hacer a Jehová, esa palabra abominación es muy cruel, muy dura, ¿sí? ¿Quiénes son abominación a Jehová? El que justifica al impío. ¿Qué está haciendo Dios? Justificándote a ti. Tú que eres un impío. Entonces, ¿cómo Dios está haciendo todo eso? Él mismo dijo, el que justifica al impío será una abominación a Jehová.
Y al mismo tiempo, si hay alguien justo, ¿sí? y sale condenado, eso es una abominación. Condenar a una persona justa también es una abominación ante Jehová. Entonces, ¿cómo un Dios infinitamente santo y justo pudiera pasar por alto o que pudiera cubrir el pecado de alguien? El pecado del hombre. ¿Cómo? No, es un problema teológico bien profundo. ¿Cómo hacer para que eso se pueda dar? ¿Cómo conciliar su perfecta justicia con su misericordia? Sabemos que, ¿qué es justicia? Justicia es aplicar la ley. Lo que diga la ley que se debe hacer con este pecado, con esta falta que tú cometiste a la ley, pues eso se hará. Eso es lo que hace un juez. Mire, aquí la ley dice que son 2 años de cárcel por robarse esta naranja. Tú te robaste una naranja, listo, 2 años de cárcel, punto. Eso es hacer justicia, es aplicar lo que dice la ley. Eso. Misericordia es no aplicar esa ley, no aplicar la ley. Ahí dice que son 2 años de cárcel por robarse esta naranja. Pero yo que soy misericordioso, dejémoslo en 6 meses. Entonces, es no aplicar lo que la ley dice, no aplicar lo que se merece. La justicia es aplicar lo que se merece. Misericordia es no aplicar lo que se merece. Aparte de eso, adicional, está la definición de lo que es gracia, para recordarnos que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es dar lo que no se merece. Dar lo que no se merece. Ninguno de nosotros nos merecemos salvación, así como dijimos aquí. Ninguno de nosotros nos merecemos perdón de nuestros pecados. Lejos estamos de merecer nosotros algo, porque nuestros pecados son tan grandes ante Dios que no merecemos nada de Él. Y más bien lo ofendemos más con nuestras actitudes diarias, ¿sí? Pero Él aplica su gracia a nosotros. Nos da lo que no merecemos el castigo, pero Él nos da todo su amor. Y no solo que Él nos da algo que no merecemos, sino que nos da algo que no merecemos, y a nosotros que lo que hacemos es ofenderlo y actuar en contra de Él. Eso es gracia. ¿Cómo resolvió Dios todo ese problema teológico? Todo ese problema de perdonar a un injusto y todo esto. Dios resolvió este problema teológico en el Calvario. En el Calvario. Solo en la cruz del Calvario es donde se puede armonizar esa cuestión tan difícil de armonizar perdón y ser justo. ¿Sí? En la cruz del Calvario, piensen en esto, en la cruz del Calvario, ahí, ¿es justo Dios? Ahí en ese momento, ¿Dios es justo? Podemos decir sí, porque derramó su ira sobre su propio Hijo para castigar el pecado tuyo y el mío. Pecados que puso en los hombros de su Hijo. Su Hijo tomó el lugar tuyo. Su Hijo tomó el lugar del pecador y sufrió y murió en lugar del justo, en lugar del pecador. ¿Aplicó su justicia a Dios ahí? Sí. Aplicó lo que decía la ley, aplicó Dios la justicia. En 2 Corintios 5:21 lo dice: al que no conoció pecado, o sea, Cristo Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está implícito toda la respuesta a lo que estamos hablando. Al que no conoció pecado, a Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado, hizo como si Él hubiera pecado, siendo que Él vivió una vida santa, sin mancha, pero lo hizo pecado, lo hizo cargar con los pecados tuyos y los míos y los de la humanidad. Él los cargó. ¿Para qué? Para que nosotros
pues hemos hecho justicia de Dios en él. La justicia de Dios aplicándola, la aplicó en Cristo Jesús. ¿Fue Dios justo en el Calvario? Sí, fue justo, aplicó la justicia. Y al mismo tiempo, en la cruz del Calvario, ahí se ve, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso al ver morir a su hijo ahí. Tenemos que decir que sí, porque permitió que muchos, sus escogidos, pudieran tener el perdón de pecados. Él perdonó los pecados. Él le pasó por alto sus pecados. Entonces fue misericordioso. Su hijo murió en la cruz, recibió la justicia de Dios para que Dios pudiera ser misericordioso. Ahí se ve la forma como Dios resolvió ese problema. ¿Sí? Ser justo y tener misericordia al mismo tiempo. Nadie puede decir que lo que pasa con esto de la salvación de unos y no de todos es que Dios es justo con unos y con otros no. No es justo, sino que es misericordioso con otros. No, Dios siempre ha sido justo con todos. Con todos. Y a todos les aplica el castigo por la falta que cometió, por el pecado. Todos. Pero aplica misericordia a muchos. ¿Cuáles son esos muchos? Los que creen en su Hijo Cristo Jesús. Pero a todos aplicó la justicia. La misericordia la aplicó solo en unos. En ninguna parte se dice que Dios tiene que ser misericordioso con todo el mundo. No, Él mismo dice en su palabra, seré misericordioso, tendré misericordia con quien tenga misericordia. Tendré misericordia con quien yo quiera. No es obligación ser justo, pero sí es obligación ser justo con todos. Y para ser justo con todos, incluso con esos que les va a aplicar misericordia, alguien tenía que pagar el castigo, y ese castigo lo sufrió su Hijo, Cristo Jesús. Teniendo eso en mente, vamos a leer, tengan eso en cuenta, y ahora sí vamos a leer los versículos del 21 al 27, ¿sí? De Romanos 3. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Y ahí viene el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Donde pues está la jactancia, queda excluida. Cuando uno lee eso así como yo lo acabo de leer, no entiende uno nada. Ojalá ustedes lo hayan entendido. Pero cuando se analiza este texto despacio y a profundidad, tiene un significado teológico inmenso. Porque es la explicación de eso que hemos venido hablando, de los atributos de Dios, de lo grande que es Él, de lo perfecto que es Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que escudriñar en las Escrituras. Hemos estado hablando de atributos. En estos versículos que acabamos de leer, ¿de cuáles atributos? ¿Cuáles atributos notaste tú allí? Atributos de Dios. Atributos que solo tiene Dios.
y que a través de los atributos es que conocemos a Dios. Y el propósito de todo esto que estamos hablando es conocer a Dios. Es conocer quién es Dios, y cómo es su ira, y cómo es su justicia, y cómo es su amor, y cómo es su misericordia, para que nosotros entendamos mucho más qué es eso de la salvación. ¿Salvación de qué? Uno habla con cualquier persona allá afuera y uno le pregunta, oígame, ¿usted es salvo? ¿Qué es eso? Y a veces uno utiliza la verbología cristiana, pero usted ya recibió a Cristo en su corazón. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de recibir a Cristo en su corazón? Usted ya encontró a Jesús, no sabía que estuviera perdido, dicen unos. Y cosas así, uno usa palabras que las otras personas no entienden. ¿Salvación de qué? Y ahí es donde hay que mirar bien cómo es que uno presenta el Evangelio, cómo es que uno habla de Cristo. Cuando a una persona no se le hace entender de que Él está a puertas, de que Él está a un segundo de irse eternamente para el infierno y que esa es su condición, ya se va a ir para el infierno en cualquier momento. Usted se cae en la siguiente esquina y inmediatamente se va para el infierno. Esa es su situación de pecador. Usted está condenado. Usted no puede hacer nada para evitar eso. Usted lo único que puede hacer es buscar a Cristo pidiéndole a Él tu salvación, y que cuando mueras allá en la esquina y que mueras, no te vayas para el infierno eternamente, porque Él te puede dar la salvación y pasar la eternidad en el cielo. Pero mientras la persona no sepa que está en ese peligro, pues en ningún sentido le afecta el hecho de uno decirle, usted es salvo, usted quiere ser salvo, usted quiere ir para el cielo. Pues yo aquí estoy bien, pero si el cielo es mejor, pues yo quiero ir al cielo. ¿Quién va a decir, no, ¿sabe qué? Yo prefiero irme para el infierno? ¿Quién? Nadie. Entonces, ¿quién va a decir que no? No, si quiere irse para el cielo, haga esta oración. Y listo. Ya. Quedó asegurado su cielo. No, hombre. Eso no tiene ningún significado. La persona tiene que estar consciente de que se va a ir para el infierno y que ese es su destino, porque así lo determinó Dios con esto que acabamos de leer. La paga del pecado es muerte. ¿De cuál pecado? Sí, de todos los pecados que hemos cometido, sí. Ok, somos pecadores. Pero te irás para el infierno por tu principal pecado de no creer en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Ese es el pecado imperdonable. Ese es el pecado que tú estás cometiendo, y que debido a ese pecado te vas a ir para el infierno. Porque uno a veces habla con alguien y lo convence de que es pecador. Todo el mundo sabe que es pecador. Todo el mundo. Lo primero que le dicen es que, pero yo que soy humano, ¿cómo voy a ser pecador? Todo el mundo. Nadie dice, yo nunca he pecado. Nadie. Entonces no es de que lo tengamos que convencer de que es pecador, todo el mundo lo sabe. Lo tenemos que convencerlo de que está cometiendo el pecado que lo va a llevar al infierno, que es no creer en Cristo Jesús. Eso es lo principal. Ese es el verdadero evangelio. Si vienes a Cristo Jesús, vienes a Él, a los pies de Cristo Jesús, en verdadero arrepentimiento y fe, y le ruegas que te salve, y lo recibes en tu corazón como tu Señor, como tu amo, como tu dueño, como tu Salvador, y empiezas a vivir para Él, es porque Él te está dando la fe, y Él te está dando una nueva vida, porque la vida anterior tú ya moriste. Por eso es lo que significa el bautismo. Tú mueres a toda tu vida anterior, tú mueres al pecado, pero ahora tienes una nueva vida. Ahora eres regenerado. Ese es el evangelio. ¿Por qué eres regenerado? Porque ahora sí puedes no pecar, porque ahora sí puedes hacer cosas buenas, y que Dios te reconozca tus obras buenas y que las tenga en buena estima. ¿Por
porque ahora tienes una nueva naturaleza que ya no está dominada por el pecado, sino que está dominada por el Espíritu Santo. Es lo que tenemos nosotros que entender y hacer que las otras personas lo entiendan. En esto que acabamos de leer, de todos estos versículos, ¿cuáles atributos de Dios podemos ver? Ahí podemos ver primero la gloria de Dios. Ahí dice, lo dice en el versículo ¿qué? El 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Algunos de ustedes ya lo saben. La gloria de Dios es la suma de todos sus atributos. La gloria de Dios es Dios. La gloria de Dios son todos sus atributos. Es la manifestación de lo que Dios es. Eso es la gloria de Dios. Dios es infinito. Dios es verdad. Dios es amor. Dios es majestuoso. Dios es esplendoroso. Dios es santo. Todo eso, esa es la gloria de Dios. Todo lo que es Dios. Ya que estamos diciendo que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están destituidos de lo que es Dios. Ahí también encontramos la palabra gracia. Gracia es otro atributo de Dios. Entonces, de eso se trata de leer un pasaje y escudriñarlo. Vamos a ver cuántos atributos hay en este pasaje. La gloria de Dios, la gracia de Dios, la justicia de Dios. Si ustedes buscan esas palabras, ahí están, en esos versículos. La justicia de Dios, la paciencia de Dios. Esos son bien claros ahí. ¿Sí? ¿Qué es la paciencia? La paciencia de Dios es el atributo que le hace soportar graves ofensas sin aplicar su justicia inmediatamente. No aplicar su justicia inmediatamente. Él es paciente. Si nadie se arrepiente, aplicará su justicia. Pero mientras tanto, Él es paciente. Su gracia, la gracia de Dios es su decisión de bendecirnos y favorecernos en vez de condenarnos tal como lo merece nuestro pecado. Y así va uno escudriñando los atributos de Dios y lo va conociendo a Él. Y ahí sí le va a dar uno la importancia que tiene, por qué eres salvo. Eso vale muchísimo. Es todo un significado, por decirlo así, cósmico, tu salvación. Lo que Dios está haciendo contigo. Hay otros términos ahí en esos versículos que a veces no le damos la debida importancia. ¿Sí? Y a veces los usamos todos los días en nuestra jerga, en nuestro vocabulario cristiano, ¿sí? Sin saber qué significan. A veces lo usamos. Por ejemplo, justificación. Justificación, ahí está. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es justificación? ¿Qué quiere decir eso? Que somos justificados. La justificación, al Dios imputar nuestro pecado en su Hijo y tratarlo y castigarlo a Él como culpable, en ese momento está declarando justos a los que por fe se acercan a Él. Esa es la justificación. Los que por fe se acercan a Él. A ellos son justificados. Esa es la justificación. Tú te acercaste a Cristo Jesús, te acercaste, confías en Él completamente, le entregas todo el control de tu vida a Cristo Jesús, entonces Dios te declara justo. Si no haces eso, Dios no puede declararte justo, sino que te va a declarar injusto y pecador y merecedor del fuego eterno. Pero si vienes por fe a Él, Él te declara justo. No te hace justo, porque ya nosotros somos injustos de hecho, pero Él te declara justo, como si fueras justo. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, o sea, a Cristo Jesús, ya lo leímos anteriormente, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él y podamos ser justificados. Esa es la justificación. Debemos entender eso para poder usar esa palabra cuando hablemos con otra persona. ¿Qué es justificación?
Otra palabra que se usa, la redención. ¿Qué es la redención de nuestros pecados? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la redención? La redención es la liberación, una definición que hay, es la liberación de personas de alguna condición de castigo o de alguna obligación. Alguien está obligado a hacer tal cosa. Ok, viene alguien, yo te redimo de que tengas que cumplir eso. No lo hagas, yo te redimo. Lo voy a hacer yo o alguna otra cosa. O lo vamos a cambiar por esto. ¿Sí? Yo te redimo de que cumplas esa condena. ¿Qué hizo Jesús? Eso. Por eso decimos que Él es nuestro redentor. No es repetir la palabra redención, porque ahí lo dice, sí, la redención. Pero la redención es la liberación de las personas de alguna cosa que está obligado a hacer por otras circunstancias. Está obligado a hacer esto. No, yo te redimo. No lo hagas. O que la propiciación, está dicho ahí en esos versículos dice propiciación. Es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. Por eso se dice Jesús fue nuestra propiciación ante Dios, porque propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de Dios, la ira de alguien que está ofendido por ti y ser reconciliado con él. Por eso Cristo es nuestra propiciación. Y por último, hay que hacer una aclaración de lo que es la ira de Dios. La ira de Dios. Es otro de sus atributos. Está en la lista de los atributos de Dios. Un atributo de Dios, la ira. Luego la ira es algo bueno. Sí. Por ejemplo, porque la ira es generada por su amor. Un ejemplo, ¿tú amas a los niños? Sí, claro, amamos a los niños. Ah, ok, o sea que odias el aborto. O sea que odias el abuso de niños. Tienes ira contra ellos. De la misma manera Dios. ¿Sí? Dios es amor. Ok, luego tiene ira contra el pecado. Y tiene ira contra el pecador. No es eso de que Dios tiene ira contra el pecado pero ama al pecador. No, Él detesta al pecador. Tiene ira al pecador. Y eso lo dice en el Salmo 5:5. ¿Sí? Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces, odias, detestas, tienes ira contra los que hacen iniquidad, o sea, contra los pecadores. Entonces no es cierto eso de que Dios ama al pecador. No. Si amas, tú odias. Si odias, ejerces tu ira. Y de acuerdo a lo que ames, de acuerdo a lo que odies y demás, es una buena ira o es una mala ira, lógico. Esa ira de Dios contra el pecado fue la que descargó en Cristo Jesús cuando estaba llevando nuestros pecados en sus hombros. La ira de Dios contra el pecado, llegó Dios y descargó esa ira en Cristo Jesús. Ese odio de Dios de que le hemos desobedecido, así como a Adán le desobedeció y cometió solo una vez, solo un pecado cometió Adán, ¿sí? Y lo castigó, lo sacó inmediatamente. Sale de acá, no más, y vas a sufrir. ¿Sí? ¿Qué tal con nosotros? ¿Cuántos pecados has cometido? ¿Cómo sería? ¿De cuántos edenes nos sacaría Dios? Dios aplicó su ira santa
sobre Cristo Jesús. Lo apachurró porque estaba representando todo el pecado de todos nosotros. Ahí, esa es la ira de Dios. Contra esa ira y ese momento de la descarga de Dios de su ira, a raíz de eso fue la angustia de Cristo Jesús en Getsemaní. Por eso él tenía angustia. Él no estaba angustiado por las torturas, los latigazos y todo, aunque pues también, pero eso no era su angustia de que sudara gotas de sangre y todas las cosas. Su angustia era tener que soportar la ira de Dios. Y él dijo, pero yo amo, Jesús dijo, yo amo a tal persona, yo amo a tal persona, yo amo a tal persona, y por ellos voy a sufrir la ira de Dios. Y obedeció a Dios y soportó esa ira. Él fue el que soportó esa ira. La justificación, la salvación, todo está ahí en ese momento, en la justicia de Dios. Dios aplicó toda su justicia, su ira en Cristo Jesús. Muchos nos acercamos a Cristo Jesús, no, es que Cristo Jesús sufrió mucho, mire cómo le clavaron esa corona de espinas, mire cómo le dieron de latigazos, mire lo escupieron, uy, ¿quién se aguanta eso? Todo. Pero no fue eso lo que más le dolía a Cristo Jesús. Y ejemplos hay muchos, en la historia hay muchos ejemplos de cristianos, mártires, que iban contentos, iban cantando cuando los iban a crucificar, o los iban a cerrar, o los iban a matar de todas maneras. Iban contentos. Si un hombre común y corriente podía hacer eso, ¿cómo Cristo Jesús no? Eso no era la angustia de Cristo Jesús. La angustia de Cristo Jesús es sufrir la copa. Si puedes tú apartar esa copa de mí, sería mejor, Dios mío. ¿Sí? Y la ira es la representación de la ira de Dios en otras partes de la Biblia. ¿Sí? Yo no quiero soportar tu ira, no. Y la soportó. Dios la aplastó. Por eso el último versículo dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Quién se va a dar jactancia de qué? Si todo lo hizo Dios sobre su Hijo. Como si alguien dijera, ¿yo qué puedo hacer para agradar a Dios? ¿Yo qué puedo hacer para poder ser salvo? Nada. Imagínense lo que hizo. Si puedes hacer algo parecido a lo que hizo Dios y lo que soportó Cristo, hazlo, pero no, nadie puede. Por eso es que debemos entender que debemos, el que no lo haya hecho, debemos venir a Cristo, no por nuestro beneficio. Debemos venir a Cristo no por tu beneficio, debes venir a Cristo no por tu beneficio. Debes venir a Cristo para glorificar a Cristo por todo eso que hizo por nosotros. Si Él te salva, que te salve. Pero debes venir a Cristo y glorificarlo a Él. Y si vienes así, en arrepentimiento y fe, y lo glorificas de esa manera, y te sometes a Él y confías en Él, Él te va a dar la salvación. Y te va a transformar. Volvamos a leer esos versículos en nuestras casas y analicémoslo y miremos los atributos de Dios, investiguemos sobre cada una de esas palabras y entendamos la profundidad de lo que es decir soy cristiano. Tiene mucho significado de lo que es el verdadero evangelio. Ven a Cristo en verdadero arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Padre del cielo, tu palabra es
perfecta. Te damos gracias por permitirnos conocerla. Te damos gracias por entenderla mejor cada día más, Señor. Y te oramos, Señor, que tú a través de ella nos transformes y sigas adelantando la obra que empezaste en cada uno de nosotros. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y pedimos tu bendición para esta semana que comienza. Te damos gracias, Padre del cielo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.